Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Yo quiero que usted vaya buscando en su Biblia Mateo 24. Vamos a leer a partir del versículo 4. No te vayas. Gloria a Dios. Santo el Señor. Gloria a Dios. Antes nos presentamos delante del Señor. Vayan ubicándose ahí Mateo 24, 4, algunos. Gloria a Dios. Padre Santo, Dios amado, Señor Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, todos. Como siempre, Señor, adorando, glorificando, exaltando tu santo y bendito nombre, Dios. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, nuestras ofensas, oh Dios. Y aún nuestros pensamientos, Señor, que conducen a iniquidad. Padre, te pedimos perdón por nuestro pueblo, Señor. Padre Santo, Dios amado. Ten misericordia, Señor. Oh, mi Dios amado. Oh, santo eres mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te pido que una vez más me acompañes, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Porque sin ti nada puedo hacer, Señor. Te lo pido en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mateo 24, 4 en adelante. Respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será signo de dolores. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí inicialmente. Gloria sea al Señor. Así le queremos compartir esta palabra con ese título: Principio de dolores. Aleluya. Las mujeres saben mucho sobre lo que es principio de dolores, pero que todavía no es el tiempo del parto. Ustedes pueden explicarnos a nosotros los hombres ese proceso por el que pasan. Y el Señor está alegóricamente explicándonos esta situación con los principios de dolores. Aleluya. Bendito sea el Señor. A veces nosotros escuchamos personas que no sé qué Biblia están leyendo, porque o quién es que le está revelando determinadas cosas que te hablan de buenas a primera del fin del mundo. No, que tuve una revelación y que ya viene el fin. Y hay algunos que le ponen fecha incluso. ¿Y cuántas veces no hemos nosotros oído y visto lo que ha estado ocurriendo en relación con eso? De personas que, siguiendo una supuesta revelación profética, le han puesto fecha en innúmeras ocasiones, y mucha gente
sigue esa corriente. Otros que se han presentado como Cristo. ¿Cuántos Cristos se han presentado? Y mucha gente lo sigue. Y como el Señor nos advertía aquí, dice que a muchos engañará. Muchos han sido engañados. Pero el Señor nos advierte que estas cosas es necesario que pasen. Es necesario que pasen porque para nosotros son señales. Alabado sea el Señor. Fíjense, hoy nosotros hemos visto dos noticias que se corresponden aquí con esta situación, porque en la noche de ayer hubieron estos dos grandes sismos, estos terremotos en una nación hermana, en Venezuela. Y cada momento que van buscando en los escombros se incrementa el número de muertos y el número de heridos. Incluso hay un pronóstico de algunas entidades de socorro de Estados Unidos que yo no quisiera que se cumpliera ese pronóstico. Ese pronóstico de que los muertos pueden pasar de 100,000. Eso sería alarmante. Pero nosotros recordamos, por ejemplo, en el terremoto del 2010 en Haití, que ahí hubo 300,000 muertos. Entonces, y ese fue un solo terremoto. Acá en Venezuela ocurrió uno más de 7.1 y al instante uno, no una réplica, otro distinto de 7.5. Generalmente las réplicas son de menos intensidad, pero entonces aquí vemos que efectivamente fueron dos, porque el primero fue de 7.1 y el segundo de 7.5. De una manera muy catastrófica, porque cuando el epicentro de ese fenómeno no tiene una gran profundidad, entonces los daños son peores. Y eso es lo que estamos lamentando. Por eso tenemos que seguir orando por nuestros hermanos de Venezuela, que no acaban de pasar de un terremoto político, ¿verdad que sí? Y social. Acá, menos de un minuto. ¿Eh? Menos de un minuto. Sí, sí. O sea que un minuto acaba con todo. En un minuto acaba con todo. Sí. Eso es menos de un minuto. Sí. Ya usted sabe. Entonces, ya hemos visto testimonios tremendos de cosas que el Señor está haciendo y que esperamos que siga haciendo, de niños que lo han sacado vivo debajo de los escombros. Veía ahí de un pastor que la iglesia se derrumbó completa y él pudo salir con una niña, pero él decía, debajo de los escombros hay muchos hermanos. Entonces tenemos que orar por esa situación. Alabado sea el Señor. Pero ¿cuál es el punto de esto? El Señor nos dice que esto será principio de dolores. Otro de los hechos que veía, quizá no se le ha dado mucho matiz, y es que la Armada de Francia interceptó a un carguero ruso que estaba haciendo una navegación por donde ellos entienden no le correspondía. Esto ya ha creado un conflicto entonces entre Francia y Rusia. Y estamos hablando de dos potencias que tienen armas nucleares. Alabado sea el Señor.
Eso hace entonces que se sigan cumpliendo estas señales de que ya eso es un rumor de guerra entre esas dos potencias. ¿Y qué significa eso para el mundo? Entonces nosotros debemos realmente, como decía esa alabanza que estuvo haciendo nuestro hermano Marino, despierta. Hay un llamado para la iglesia a despertar. Sin embargo, lo que estamos viendo es que la iglesia está durmiendo. Estamos durmiendo. En lugar de afianzarnos en los caminos del Señor, por cualquier excusa, dejamos de congregarnos. Dejamos de escuchar los mensajes y le ponemos más atención a cualquier otra cosa. Muchas veces nos entretenemos demasiado con el celular y no le sacamos el provecho que tiene el celular, pudiendo escuchar o leer mensajes que edifiquen, que fortalezcan nuestra fe. Y entonces nos la pasamos viendo videitos. ¿Sabe que hay mucha entretención en las redes? Las redes tienen sus puntos positivos, pero también tienen muchos puntos negativos. Depende del uso que nosotros querramos darle. Si nos vamos a ir por lo positivo o nos vamos a estar dejando engañar de la entretención que no edifica. Alabado sea el Señor. Entonces, estos acontecimientos nos dicen a nosotros que ya estamos en ese tiempo que Jesús nos advertía, para que estemos atentos, para que estemos velando. Gloria sea al Señor. Nación contra nación, reino contra reino. Mire, las pestes. Recientemente vimos esa noticia de cómo se levantó esa peste en algunos países africanos. Y cómo hasta aquí se establecieron alarmas de una enfermedad que se supone ya la ciencia debió haberla eliminado, el ébola. Pero ahí está. Y provocando desastre en medio de esas poblaciones vulnerables. Porque muchas veces surgen estas pestes de manera natural, pero nosotros sabemos que muchas veces también son creadas con la finalidad de los comerciantes de la salud seguir ganando dinero a costa nuestra. Nos obligan a tener un seguro, pero cuando vamos a hacer uso de él, entonces tú tienes que pagar un adicional. Te dicen entonces que no, que eso no lo cubre, que no cubre aquello, y al final tú terminas endeudándote. Prácticamente es un lujo enfermarse. Y nosotros estamos viviendo no para tener lujos. No hay dinero para lujos. Pero entonces, como es una necesidad la salud, lo que hay es que orarle al Señor para que nos cubra y nos guarde. Alabado sea el Eterno. Porque sabemos que así es que anda el mundo. Como dice el Señor, todo eso será principio de dolores. Fíjense lo que señala el versículo 9. Dice: entonces
os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Qué está pasando en esos países musulmanes en contra de los cristianos? Donde por el hecho de usted regalarle una Biblia a una persona, lo condenan a la muerte. Eso pasa en Irán, eso pasa en Corea, eso pasa en Nigeria. ¿Cuántos miles de cristianos no van ya asesinados en Nigeria? Y otros tantos países persiguiendo. Aleluya, bendito sea el Señor. Y allí ocurre que muchas veces dentro de su propia familia los entregan a la muerte. Porque entienden que traicionaron la religión de la familia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y el Señor nos advierte que seríamos aborrecidos por causa de su nombre. Pero también es importante una enseñanza que Jesús daba antes de referirse a estos hechos, a estos acontecimientos de los últimos tiempos. Donde Jesús nos advierte que le temamos más bien no al que puede matar el cuerpo, sino aquel que tiene la autoridad de matar el cuerpo y también el alma. Y a ese que nosotros debemos de temerlo. Porque ese es el que puede salvar nuestra alma. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, dice que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aleluya. Y eso está pasando. Antes, usted no tenía ningún temor de socorrer a alguien que tuviera un accidente en la calle. Y usted lo socorría sin ningún problema. Pero ahora usted tiene el temor porque muchas veces le hacen la apariencia de que tienen un accidente y es una trama para que cuando usted se acerque entonces lo agarran y le quitan todo lo que tiene. Porque se ha multiplicado la maldad. Yo recuerdo en una ocasión, yo viviendo en Villa Carmen, yo guardaba el vehículo que tenía asignado en ese momento, lo guardaba en un garaje. Y luego me iba a pie a la casa. Cruzaba una avenida y me hicieron una treta, pero gracias que el Señor como que me iluminó, porque me hicieron aparentar como que a alguien lo estaban atracando, quitándole el motor. Pero cuando yo me di cuenta y alcé la voz y se levantaron algunos de los vecinos, porque ya era un poco tarde, entonces se montaron los dos en el motor y salieron corriendo. Al que el atracador supuesto y al otro que lo estaban atracando. Entonces huyeron juntos. O sea que si el Señor no me cubre en ese momento, y fíjense a lo que es la misericordia de Dios, porque en ese tiempo yo no le servía al Señor, pero Él me guardó. Alabado sea su nombre. Y eso ocurre con mucha frecuencia en carreteras donde simulan accidentes con la finalidad de engañar. Y ahí es que nosotros tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu
ilumina para cuando alguien está en una verdadera necesidad, nosotros poder socorrerlo. Yo no sé si Dileni se recuerda una vez que íbamos por la Roma Luta, y en un lugar un poco oscuro había una persona que se quedó ahí, se le quedó su vehículo. Y entonces todo el mundo le pasaba y él me hizo la seña. Y yo decidí devolverme. Y recuerdo que estaban los muchachos pequeños todavía. Y Dileni me hace la observación y con estos muchachos pequeños tú te vas a parar. Digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Efectivamente, el hombre se le había acabado el combustible y yo lo remolqué hasta un lugar. Lo llevé a una estación de combustible. Pero yo lo hice con toda confianza porque estuve guiado en el Señor. Entonces, fíjense los dos casos que le he mencionado. Cuando buscamos la dirección del Espíritu, podemos detectar un caso o podemos detectar el otro. Porque nosotros no debemos decaer en lo que el Señor señala, que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero fíjense entonces lo que Jesús señala a continuación. Más el que persevere, el que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Y qué es lo que Jesús nos quiere decir ahí? Que nosotros debemos seguir perseverando en el amor. Que el amor nuestro no debe enfriarse a pesar de la maldad que está viviendo el mundo. Y sabemos que estamos en el tiempo que Jesús ha señalado de que esto sería principio de dolores. Pero todavía no es el fin del mundo. Porque la palabra explica concretamente, hay acontecimientos que se dan. La iglesia va a ser levantada. Hay algunos que dicen que no, pero tenemos suficiente evidencia en la palabra revelada de que el Señor va a levantar su iglesia. De que el Señor nos va a guardar de la prueba que viene al mundo. Así lo dice en Apocalipsis 2:10. Dice que el Señor te guardará de la gran prueba que viene al mundo. Pero para eso nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor. Y cuando decimos que debemos mantenernos fieles al Señor, tenemos que ser obedientes a su palabra. Que a pesar de que la maldad esté creciendo en el mundo, nosotros no debemos permitir que nuestro amor se enfríe. Porque si no perseveramos, entonces no seremos salvos. Y el Señor quiere que nosotros perseveremos hasta el final. Gloria sea al Eterno. Aleluya. Aleluya. Y el Señor ha dicho que este evangelio será predicado en todo el mundo. Mucha gente hace una interpretación equivocada de esta palabra. Porque fíjese que es lo que Jesús dice aquí, que este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones. Pero muchos han entendido que el evangelio debe de ser predicado por testimonio. No, es para testimonio. Es para que no tengan excusa. Usted no puede. Hay personas que siguen rechazando al Señor, pero no pueden decir: yo no escuché nunca tu mensaje de salvación.
Porque en ese momento el Señor le va a presentar una pantalla, le va a decir, mira, y tú recuerdas ese día que tú abriste el celular, ese jueves 25 de junio, tú abriste tu celular y en el Facebook tú encontraste ahí una página del altar del Mesías donde te estaban predicando mi palabra. Amén. Y tú la escuchaste. ¿Y por qué ahora tú me dices a mí que nunca te hablaron de mí? No, tú escuchaste la palabra. Otros dirán, no, Señor, pero yo nunca escuché tu palabra. Ay, que tú me vas a decir de ese predicador que se paraba en la esquina de tu casa. Y tú lo que decías es que llamaba a la policía porque es el ruido que estaban haciendo ahí te molestaba. Sin embargo, te paraban un carro ahí con un musicón y ahí tú no llamabas a la policía. Pero al hermano que yo te mandé a llevar el mensaje de que solo hay salvación en Cristo Jesús, entonces tú le llamaste a la policía. Ese es el testimonio que se tiene que dar a través de la predicación del Evangelio. Y es lo que estamos haciendo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el que vive y reina. De manera, mis amados y amadas, que no podemos hablar de que estos acontecimientos ya es el fin del mundo. Porque primero el Señor levantará su iglesia. Luego vendrá una gran tribulación, donde vendrá un reino por 7 años del anticristo en la tierra. Y al final del reino del anticristo, que el Señor no quiere que ningún ser humano pase por ahí, pero todo el que en este tiempo niega a Jesucristo, lamentablemente va a tener que enfrentarse al anticristo. Va a tener que enfrentarse a ese reino espeluznante que viene sobre la tierra, que viene a la humanidad. Y en Apocalipsis nos señala con figuras tremendas lo que será ese reino de maldad. Porque imagínense, son las tinieblas mismas dirigiendo. Pero la iglesia del Señor estará en la boda del Cordero. Amén. Aleluya. Por eso es que, como decía ese coro de las ofrendas, hay que poner aceite en la lámpara. Esa lámpara tiene que estar preparada, porque es que el día y la hora nosotros no lo sabemos. El Señor está ahí hablando concretamente cuando usaba esa parábola de las bodas y las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. El Señor no quiere que nosotros entremos en insensatez. Pero cuando comenzamos a enfriarnos en el estudio de la palabra, en la oración, en congregarnos, en dejar de venir a la casa de Dios, eso significa que el aceite está menguando. Se está secando el aceite de tu lámpara y tienes que ponerle un repuesto. Entonces, cuando llegue el momento, cuando suene esa trompeta, tú le puedes decir a Olga que te dé un poco de su aceite, porque Olga va a decir, si te doy a ti nos vamos a quedar abajo. Ve, compra donde yo compré.
Y en el momento que va a comprarlo ahí, se cerró la puerta. Amados y amadas, principio de dolores. Ese es el tiempo que ya estamos viviendo. Y esto debe de servirnos a nosotros de reflexión. Esto debe de servirnos de meditación para que nuestra lámpara sea llena, que esté preparada nuestra lámpara. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Al final entonces de ese gobierno del anticristo es que viene la segunda venida del Señor. Porque la gente entiende que en el momento que levanta la iglesia, esa no es la segunda venida del Señor. La palabra dice que Él nos recibirá en las nubes. En ese momento Él no va a bajar. Ahora, al final de la gran tribulación, el Señor sí viene y con el resplandor de su aliento matará al anticristo. Aleluya. Y entonces se implementará ese reino de justicia y verdad en la tierra que el Señor ha prometido que los que le hemos sido fieles estaremos gobernando con Él. Gloria a Dios. Aleluya. Por 1000 años. Porque recuerde que ya habremos sido transformados. En el momento que seamos levantados, que seamos arrebatados, en el momento que se presente el rapto de la iglesia, va a haber una transformación. Eso es lo que dice la palabra en 1 Corintios 15, de 50 en adelante. Pablo dice, les revelo un misterio. Hasta ese momento nadie sabía cómo podía pasar. Pero Pablo revela el misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los que estén muertos resucitarán transformados. Y los que estemos vivos, también en ese momento, seremos transformados para juntos recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos con el Señor. Y Él señala que lo corruptible no puede heredar la incorrupción. Por eso este cuerpo mortal tiene que ser transformado como si fuera una muerte. Porque tiene que morir lo que pertenece al pecado. Tiene que morir esa carne pecaminosa, porque todavía estamos en esta carne pecaminosa. Todavía estamos en esta carne mortal. Pero en ese momento que se dé la transformación, ahí se sigue cumpliendo lo que establece la palabra en Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Porque esa transformación que vamos a tener ahí es la muerte del hombre físico, para heredar entonces lo que Dios nos ha prometido del hombre espiritual, el ser espiritual, el ser celestial. Aleluya. Porque cuando hemos venido a Cristo, nosotros pasamos de ser un ser animal a un ser celestial. Y Pablo lo explica de esa manera. Y nos habla con mucho detalle también en ese mismo capítulo 15 de 1 Corintios. Nos habla de que hay diversos tipos de carne. Una es la carne de las aves, otra es la carne de los peces, otra es la carne de los animales. Aleluya, bendito sea el Señor. Y otra es la carne que tenemos
los seres humanos, no es la misma carne. Pero eso tiene que ser transformado. Como le dice también en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí es que las cosas viejas pasarán de manera total y permanente, para que entonces todas sean hechas nuevas en Cristo Jesús. Es lo que el Señor nos ha prometido, y nosotros tenemos que saber estas cosas, pero conforme a su palabra, para que nadie nos engañe, porque recuerde lo que Cristo dice: van a venir muchos en mi nombre. Incluso nos dirán: mira, allí está el Cristo. Dice él: no escuche eso, no coja para allá, porque no será así como ellos lo estarán planteando. Recuerde que eso tiene que ser sobre la base de una conexión con el Señor. Esos oídos espirituales son los que van a escuchar esa trompeta. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque el mismo Jesús dice: viene la hora, y ahora es cuando aún los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. Nosotros no decimos que somos sus ovejas. Sus ovejas escuchan su voz y lo siguen a Él. Cristo está ahí explicando concretamente, porque mire, en una sabana pueden haber 10 o 15 y hasta 100 rebaños. Y cada uno de esos rebaños tiene un pastor. Y cada oveja va a escuchar a la voz de su pastor. Entonces nosotros tenemos al verdadero pastor. Cristo Jesús es el buen pastor. Es el jefe de los pastores. A Él es que nosotros tenemos que escuchar. Y por eso Él ha revelado su palabra. Pero si no escudriñamos su palabra, podemos ser engañados entonces por los falsos profetas. Podemos ser engañados por los falsos Cristos, porque no le conocemos a Él. Él quiere que le conozcamos, porque para eso Él pagó ese precio. Mira, hay personas que dicen que y explica algo como de manera generalizada, como que si a ti te pasa un acontecimiento, fue porque tú le abriste una puerta a Satanás. Y eso no es verdad que es así. No en todos los casos eso es así. Tú me vas a decir a mí que Job le abrió una puerta a Satanás. ¿Vas a contradecir lo que Dios dice de Job? Entonces, por eso hay que conocer la Escritura. Porque todo lo que a Job le pasó no fue como consecuencia de que él estaba fallando a Dios. Por el contrario, a pesar de la prueba, a pesar de haber perdido toda su pertenencia, a pesar de haber perdido todos sus hijos, a pesar de haber perdido su salud, a pesar de que la mujer le aconsejó que maldijera a Dios y se muriera, él siguió siendo fiel a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. De manera que esa concepción equivocada de que una enfermedad o una aflicción viene como consecuencia de que tú le has abierto una puerta a Satanás,
no siempre es así. Y Jesús también lo ha explicado, otras veces lo hemos dicho, en dos ejemplos claros. Hay casos que sí ocurren así. El paralítico que llevaron los amigos, ¿qué tuvo Jesús que hacer al principio para que él pudiera volver a caminar? Perdonarle sus pecados. Porque esos pecados le habían dado una atadura en sus extremidades que no lo dejaba caminar. Pero entonces los discípulos le dicen: Señor, ¿y aquel que nació ciego, pecó él o pecaron sus padres? No pecó él ni sus padres tampoco, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta en él. Muchas veces el Señor permite que pasen cosas en nuestras vidas porque Él quiere glorificarse contigo, quiere glorificarse en ti. Gloria a Dios. Pero aquellos que tienen un desconocimiento de la palabra vienen y te juzgan conforme a su ignorancia y te condenan. Pero el Señor no te condena. Gloria a Dios. Aleluya. Porque aún habiendo pecado, Jesús le dice a la mujer: estos no te condenaron, yo tampoco te voy a condenar. Vete y no peques más. Esa es la misericordia, ese es el amor de Dios que está dispuesto para cada uno de nosotros. Y que en este tiempo de principio de dolores el Señor nos manda que nos mantengamos firmes en ese amor, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y vino y entregó su vida por ti y por mí para rescatarnos de ese camino de muerte que veníamos caminando por causa del pecado y darnos la vida eterna. Amén. Amén. De manera, mis amados y amada iglesia del Señor, despierta. Despierta porque el tiempo se acerca. Estamos en los principios de dolores, pero el día y la hora no lo sabemos. Y muy pronto el Señor viene por su iglesia, porque ahí están las señales. Amén. Cada día se están cumpliendo estas señales que el Señor nos da la advertencia aquí para que estemos velando. En vez de estar durmiendo, que estemos velando. Pero para velar no podemos dejar que se acabe el aceite de la lámpara. Dios nos ayude, Dios nos guarde y tenga misericordia de nosotros. Amén. Padre, gracias, Señor, porque hemos entregado lo que nos ha dado, Señor, y lo que ha puesto, Señor, en esta hora, oh Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayude a mantenernos firmes, Señor, a seguir perseverando en tu amor, oh Padre Santo. Que seamos fortalecidos en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para poder, Padre Santo, reprender todas esas acechanzas, esos dardos de fuego del maligno, Señor. Que nuestro escudo de la fe esté cada vez más fortalecido, Señor. Porque estamos confiados, oh Dios, que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amigo, amiga, usted ha escuchado esta palabra y el Espíritu le ha convencido que estamos en estos tiempos de principio de dolores. Y cuando viene el principio de dolor, después viene el dolor de parto. El Señor quiere que tú asegures tu vida. Pero para ello tienes que confesar a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Si quieres que Él perdone tus pecados y te regale la vida eterna. Si estás dispuesto o dispuesta a recibirle, el Señor nos dice en Romanos 10, 9, 10, que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor
y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Está usted dispuesta a recibirle? ¿Me permite el privilegio de guiarle en una oración? Entonces le invito a repetir conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado, pero en esta hora me arrepiento de mi vida pasada, de haber vivido de espaldas a tu palabra, estatutos y mandamientos. Acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que alguien haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si vives en Santo Domingo, zonas aledañas, te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la calle Rocco Cochilla, esquina San Martín, edificio Guaroa Medina, local 202, Don Bosco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama, nosotros también. Dios te bendiga. Ahora nos vamos a despedir de esta transmisión, uno de nosotros, nunca de la maravillosa presencia de Dios. Nos vamos por la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: ¡Maranatha! Jesús el Mesías viene ya. Dios te bendiga.